Bendiga a todos los que en esta noche me escuchan. En esta noche pues quiero expresarles algunas palabras, alguna exposición de la palabra, y me dirijo especialmente al pueblo que por la gracia de Dios estoy dirigiendo, que siempre pues están esperando escuchar alguna palabra de aliento para sus vidas. En esta noche pues quiero hablar bajo el tema cuando estamos en angustia. Cuando estamos en angustia es que muchas veces pues, y especialmente aquella gente que no le sirve al Señor, pues claman a Dios, reconociendo que Dios es el único que tiene el poder para obrar, resolver todo tipo de problemas, suplir todo tipo de necesidad. Por eso en esta noche quiero hablarle bajo ese tema, cuando estamos en angustias. Si vamos al Salmo 67, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Resplandecer su rostro cuando un rey sonreía con agrado a un suplicante, y el suplicante pues veía que el rey sonreía, pues podía entender que probablemente que le fuera concedida su petición. Así nos sucede pues nosotros los que le servimos al Señor, cuando suplicamos a nuestro Dios. Aquel pueblo de Dios que tenemos toda nuestra confianza puesta en nuestro Dios, siempre vive en nuestros corazones ese anhelo de buscar de su presencia, suplicando. Por eso es que el cristiano ora y llevamos una vida continuamente de oración, porque hemos podido entender que Dios es el único quien tiene el poder y que extiende sus manos de misericordia sobre nosotros, y que el mayor milagro que hemos recibido de Él ha sido el de transformar nuestras vidas, que hemos sido transformados, hemos sacado de esa vieja pasada manera de vivir, donde estábamos hundidos en el pecado, y nos ha transformado, que nos sentimos nueva criatura en Él. Sentimos esa paz, sentimos esa confianza, esa seguridad en Él. Y mientras contemplamos a nuestro alrededor la gente que no le sirve al Señor, totalmente confundidos, pues los que le servimos al Señor dentro de las circunstancias, pues hay una paz interior que invade nuestros corazones, porque tenemos esa confianza puesta en nuestro Dios. Así que, hermanos, les exhorto en esta noche a que continuemos adelante, buscando siempre la presencia del Señor, como un pueblo bien instruido en las Sagradas Escrituras,
que en muchas ocasiones escuchamos la voz del Espíritu cuando nos habla y nos dice que no dejemos de clamar a Él, que no dejemos de buscar su rostro, que no dejemos buscar sus misericordias, porque como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y todos los días pues nos recordamos y nos amparamos bajo sus misericordias. Como dice este versículo que hemos tomado como tema en esta ocasión, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando nosotros clamamos a nuestro Dios y sentimos esa presencia de Él en nuestras vidas, sentimos el resplandor del rostro del Señor. Muchas veces cuando vamos de rodillas ante su presencia en oración, vamos angustiados, vamos cargados, vamos cargados de tantas cosas negativas. Pero cuando nos levantamos de la oración, nos levantamos en otra posición, con otra disposición. Nos levantamos con nuevas fuerzas, con mejores propósitos. ¿Por qué? Porque hemos visto el resplandor de su rostro en nuestras vidas, que ha inundado nuestro ser, nuestro interior, y ha quitado todo lo que nos estaba estorbando en nuestras vidas, que son opresiones de parte del enemigo que siempre nos acecha de muchas formas. La bendición sacerdotal que podemos encontrar allá en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22 y 27. Quiero leer esos versículos en esta noche para vuestra consideración, para vuestra intrusión. Cuando la palabra del Señor nos habla ya en el capítulo 6 de Números, versículos 22 al 27, cuando nos dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y dice el 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esas son las promesas que encontramos en la palabra del Señor cuando nos habla acerca de las bendiciones que su pueblo podemos contar con ellas. Podemos ver en estos versículos que Jehová habló a Moisés, dice la Sagrada Escritura, que ese mensaje vino de parte del mismo Dios a Moisés diciéndole ¿para qué? Para que le diera instrucciones a Aarón y a sus hijos, porque Aarón y sus hijos eran los sacerdotes. Por eso le decimos la bendición sacerdotal. Aquí podemos ver un pueblo de Israel obediente, organizado. Obediente y organizado, porque el pueblo que le sirve a Dios tiene que ser obediente a sus mandamientos y tiene que ser organizado delante del Señor y consagrado a Él.
El que le sirve al Señor tiene que ser obediente a su palabra. Tiene que ser organizado, no puede llevar la vida como la lleva aquel que no le sirve al Señor, sino que lleva una vida completamente distinta, una vida en obediencia, temeroso de Dios en todo tiempo. La palabra temeroso significa reverencia, ser reverentes ante Dios. Y ser organizado en cumplir la voluntad del Señor y consagrado a Él. Mientras que en este mundo podemos ver que aquel que no le conoce al Señor no es obediente a la palabra del Señor. Solamente busca la misericordia de Dios cuando está en angustia, cuando está sufrido, cuando aparecen las situaciones, los problemas que no los puede resolver. El cristiano funciona de otra manera, porque el cristiano anda una vida en una perpetua obediencia ante Dios. Ese era el caso del pueblo de Israel en ese tiempo. Andaba en obediencia, andaba organizado delante de la presencia del Señor, consagrado a Él, entendiendo que el Dios quien ellos le servían es el único Dios, el que los podía librar delante de sus enemigos. Es decir, su favor pronunciado en los sacerdotes. Esos sacerdotes eran las personas que también pues presentaban al pueblo ante Dios, clamaban. Como en estos tiempos, nosotros los pastores siempre estamos clamando por el rebaño que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Y lo hacemos con mucha reverencia, llamándolos siempre a la obediencia, pero a la misma vez pidiendo bendición para cada uno de ellos. El versículo 24, el cual hemos leído, dice: Jehová te bendiga y te guarde. La bendición del Señor se describe como su rostro. Esa es la bendición del Señor cuando podemos contemplar su rostro, que aunque no lo podemos ver físicamente, podemos sentir su presencia que resplandece sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre los que le servimos. No podemos verlo con estos ojos de la carne, pero sí podemos sentir ese resplandor a través de sentir su presencia, a través del poder del Espíritu Santo. Si cambiamos al versículo 25, cuando dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Eso significa que nos contemple. Que Él nos contemple. Porque cuando Él nos contempla, nos guarda, nos protege. Como dice el Salmo 34, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En nuestro caminar, nosotros, los creyentes, contemplamos esa promesa de Dios manifestada en nuestras vidas, que nos guía, que nos proteja, que nos libre.
En estos días en los cuales estamos viviendo, que son días de mucha confusión, el cristiano tiene su confianza puesta en el Señor. Aunque cumplimos con las leyes ya establecidas, las ordenanzas de los gobernantes, pero sobre todo nosotros tenemos nuestra fe y nuestra confianza puesta en nuestro Dios. Que ese resplandor de su rostro esté con nosotros, que nos contemple, que nos proteja, que guarde todas nuestras salidas, nuestras entradas, que nos cuide al levantarnos, al salir a la calle, no solamente en estas ocasiones o en estos días que las salidas son tan limitadas, sino durante todo el tiempo depositamos toda nuestra confianza en nuestro Dios. Por eso cuando vamos a salir para algún lado, siempre el cristiano, por más prisa que tenga, siempre sacamos un momento para pedirle a Dios la dirección. Porque necesitamos que Él siga resplandeciendo sobre nosotros y que Él nos siga contemplando. El versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios resplandece en benevolencia, en bondad, en esa bondad que vemos todos los días. Israel, el pueblo de Israel, veía esa bondad de Dios cuando estaba en ese buen contacto con Dios en obediencia. Cuando caminaba en obediencia a Dios, organizado delante de Él, consagrado a Él. Ellos veían que Dios estaba con ellos y contemplaban su bondad. Y los contemplaba para bien. Jehová los contemplaba para bien, no los contemplaba para mal, sino que los contemplaba para bien. Él los guardaba. ¿Qué podemos decir? El resultado de la bendición del Señor era la preservación. Esa preservación. Él nos preserva. En estos días podemos ver un mundo que camina en una desesperación, angustiado, privado de todas las cosas materiales, donde no se puede salir a trabajar, donde no es recomendable salir, donde haya muchas personas. ¿Por qué? Porque hay una inseguridad. El pueblo, el mundo entero, está en angustia. ¿Por qué? Porque no caminan conforme a la voluntad de Dios. Viven apartados de Dios. Podemos ver hoy que nuestros gobernantes claman a Dios y piden la oración. Piden a la iglesia que siga orando. ¿Por qué? Porque ellos están angustiados. Pero nosotros, la iglesia, los que le servimos al Señor, que andamos en fidelidad, nosotros los que andamos organizados ante la presencia del Señor, que vivimos una vida en obediencia, que vivimos una vida meditando en los mandamientos de nuestro Dios, una vida consagrado a Dios. Dentro de todo lo que se mueve a nuestro alrededor, sentimos
una paz. Sentimos la bondad de Dios y le pedimos a nuestro Dios que extienda esa paz, que extienda su bondad sobre la nación. Y no solamente por la nación de Puerto Rico, no, pedimos por todas las naciones del mundo, que Él extienda su bondad, su misericordia, su bienestar total, que es la paz de Dios. Cristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón. Dice: creed en Dios, creed también en mí. Qué promesas más lindas encontramos en la palabra del Señor. El versículo 27 dice: y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire qué promesas más bonitas hay en la palabra del Señor. Cuando dice: y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Jehová tiene bendición para su pueblo. Aquellos que andamos sometidos a su palabra. Aquellos que andamos una vida organizada en santidad delante de su presencia. A diferencia de cómo anda aquel que no conoce al Señor. Dice: pondrán mi nombre. El nombre del Señor representa su persona y carácter. Sentir la persona de Dios, sentir ese carácter divino, nos hace sentir completamente seguros. Dice que los sacerdotes debían invocar a Dios para que habitase en medio del pueblo y supliese todas sus necesidades. Los sacerdotes clamaban y pedían a Dios por el pueblo, para que Dios habitase en medio de su pueblo y supliese todas las necesidades del pueblo. Lo mismo que nos sucede a nosotros, los pastores, en todos los tiempos. Los pastores hemos sido llamados para cuidar de un rebaño. Por eso Cristo dejó establecido en su palabra, cuando nos dice: habrá un rebaño y un pastor. Un pastor que esté al cuidado de ese rebaño. Un pastor que esté dirigiendo a ese rebaño por el buen camino. Un pastor que interceda ante Dios por ese rebaño. Esa es una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos como sacerdotes de Dios, como representantes de Dios aquí en la tierra, que nos han llamado por su infinita misericordia, por su infinita bondad. Nos ha tenido por fiel poniéndome en el ministerio, como dijo el apóstol Pablo, para que nosotros cuidemos de ese rebaño. Y aunque nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir con esa gran comisión que nos dice la palabra del Señor: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Tenemos esa gran comisión, pero aparte de eso, tenemos una gran comisión, que es de velar por el rebaño que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Ese rebaño que no podemos descuidar en ningún momento, sino que siempre tenemos que estar ahí de bien de cerca, al cuidado, cuidando de ese rebaño,
porque somos pastores, sacerdotes, que Dios nos ha llamado para que nosotros intercedamos por el pueblo, clamemos a Dios por el pueblo, nos sacrifiquemos por el pueblo, les pongamos la palabra. Hoy podemos entender que hace ya cuántos días que no podemos congregarnos. Por eso usamos de estos medios para que la palabra llegue, para que puedan recibir la palabra. ¿Por qué? Porque pesa sobre nosotros esa responsabilidad. Pesa sobre nosotros ese peso de que tenemos un pueblo el cual han puesto a nuestro cuidado. En este caso que por la gracia de Dios, Dios me ha permitido dirigir este pueblo, que es un pueblo grande, en estos tiempos en los cuales vivimos, aunque no es una mega iglesia, pero es el pueblo del Señor, un pueblo crecido, un pueblo donde hay mucha juventud, un pueblo donde hay mucha niñez, un pueblo donde hay muchos matrimonios jóvenes, un pueblo también donde hay ancianos y personas adultas. Pero tenemos que seguir predicándole la palabra del Señor a todos, sin distinción de persona. Y aparte de eso, pues tenemos que seguir cumpliendo con la gran comisión que Cristo nos dejó de predicar el Evangelio a toda criatura. Pero sí tenemos una responsabilidad de ese rebaño que Él ha puesto sobre nuestra responsabilidad para que lo eduquemos en cuál es el camino correcto que Dios nos ha trazado en su palabra, el cual quiere que nosotros caminemos en esa perfección delante de la presencia de nuestro Dios. Mis amados hermanos, el Salmo 31, 16 nos dice estas palabras: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Porque con nuestros propios esfuerzos nunca podemos alcanzar a llegar lo que estamos anhelando. Necesitamos siempre que Dios sea quien nos salve, y que entendemos que por su misericordia estamos en los caminos del Señor. Esta podemos llamarle que es una petición para una aplicación personal de obediencia, de bendición. Los que le servimos al Señor todos los días, le pedimos al Señor que nos salve por su misericordia, que nos llene de su gracia. Esa es una petición que todos los días le presentamos al Señor, y que Él nos siga bendiciendo, que Él nos siga llenando de su gracia, que Él nos siga llenando de su amor, de su bondad, de su misericordia, de la sabiduría. Estamos viviendo en tiempos que son tiempos postreros, como así nos enseña la palabra del Señor, que estos son tiempos postreros. Pero en los tiempos postreros en los cuales estamos viviendo, necesitamos todos los días buscar la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo la buscamos?
en oración, en petición, para que Él nos siga guiando por el camino de la perfección. Que todos los días seamos llenados de su Espíritu Santo, sintamos esa bendición de Él para poder seguir el camino el cual hemos trazado. Una bendición de obediencia, porque esa es una de las grandes bendiciones que recibimos de parte de nuestro Dios. Esa bendición de obediencia, de ser obediente a su palabra. Por eso le pedimos al Señor todos los días: Señor, te pido que tú me llenes de tu gracia, que tú me des la sabiduría que tú das. Porque el bombardeo que recibimos de las fuerzas contrarias del mundo es grande. Pero tenemos un Dios en quien podemos pedir que nos dé su misericordia, que nos siga llenando de su gracia, que nos llene de su amor y que Él nos llene de su sabiduría, que nada de lo que nos pueda ofrecer este mundo pecaminoso nos vaya a contagiar, nos vaya a desviar del buen camino de la verdad, el cual nosotros hemos trazado, que por la gracia de Dios, reconociendo que por la gracia de Dios es que estamos en sus caminos. Eso es lo más grande que puede recibir el hombre, la gracia de Dios. Esa gracia manifestada, esa gracia que nos cambia, que nos transforma. El apóstol Pablo da testimonio y dice acerca de la gracia, cuando él le pedía a Dios que le quitara el aguijón que le abofeteaba, pero la respuesta que recibía era: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque no hay cosa más grande que el hombre pueda recibir que recibir la gracia y la misericordia de Dios, que haya recibido esa transformación de vida para caminar conforme a los mandamientos de Dios, en obediencia, en santidad, una vida organizada. El Salmo 43, versículo 3 nos dice: porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino su diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste en ellos. ¿Qué podemos entender ahí? Porque no se apoderó, sino tu diestra. Este podemos decir que es un breve resumen histórico de la teología, de la gracia, de la intervención y capacitación divina. Si nosotros vamos al libro de Josué, el capítulo 24, y consideramos por ahí los versículos 17 y 18, nos dicen: porque Jehová nuestro Dios, Él es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de la casa de esclavitud. Nosotros también, los que le servimos al Señor, hemos sido sacados de Egipto, de esa vieja pasada manera de vivir en pecado, de la casa de servidumbre, de la esclavitud del pecado. Y dice: el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos
por entre los cuales pasamos. Josué, en su discurso último al pueblo de Israel, discurso de despedida, porque Josué entendía que ya su tiempo estaba corto, ya su tiempo se había casi finalizado. Y él le hacía al pueblo de Israel estas recomendaciones. Como hombre que Dios había llamado, quería cumplir totalmente con el llamado que Dios le había hecho. Y le recordaba al pueblo de Israel de dónde Dios lo había sacado. De tierra de servidumbre, de tierra de esclavitud. Donde nosotros, los que le servimos al Señor, hemos sido sacados de Egipto, de la esclavitud del pecado, y hemos sido transformados y llevados al camino que nos conduce a la vida eterna. Dice el 18, y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué recomendaciones más bonitas y tan importante le estaba haciendo Josué a ese pueblo de Israel? Dice, porque no se apoderaron sino tu diestra. Porque ese Dios que nosotros le servimos es que nos da la victoria. No es por nuestros esfuerzos. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino que contra huestes de maldad en las regiones celestes. Con algo poderoso que el hombre en su estado natural no puede vencer, sino que solamente depositando nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, pero basado en su misericordia, basado en la obediencia, en una vida organizada, en una vida apartada para nuestro Dios, podemos alcanzar esas misericordias de nuestro Dios. Este es el discurso de despedida de Josué. Dice, ¿y qué sucedió? Dice que la población se unió a Josué al declarar entrega total al servicio al Señor. Ellos hicieron un compromiso delante de Josué. Servir a Jehová de todo su corazón. Pero ¿qué podemos entender y ver? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 8, ahí también podemos entender que el pueblo de Israel hizo un compromiso con Moisés de no apartarse de Dios en ningún momento. O sea, podemos entender que el pueblo respondió lo correcto. Respondió lo correcto. Caminar delante de Moisés, caminar delante de Josué en una obediencia completa, en un sometimiento completo. Ese era el compromiso que ellos hicieron. Pero ¿qué podemos entender? Que en un futuro cercano, ese pueblo que había hecho ese compromiso, en sus corazones no estaban exactamente de acuerdo con sus palabras.
Lo que había en sus corazones no estaba de acuerdo con las palabras que estaban pronunciando con sus labios. Y Dios, que escudriña los corazones, ellos pronunciaban con sus labios esas expresiones de aceptación de lo que Josué les estaba hablando. Pero en sus corazones el pensamiento era completamente distinto. En estos días en los cuales estamos viviendo, que el mundo vive bajo una angustia, un temor, hoy podemos ver que los gobernantes de las distintas naciones están pidiendo la oración y le piden a las iglesias que le pidamos a Dios que tenga misericordia de la humanidad, porque esta pandemia del COVID-19 viene contaminando. Y nosotros, esta iglesia, la cual por la gracia de Dios estoy pastoreando, nosotros somos testigos que en ocasiones escuchamos la voz del Espíritu que nos hablaba usando sus profetas. Yo cada día me reafirmo más en la profecía, en los profetas que Dios usa, porque yo veo los cumplimientos de las voces que estoy escuchando. Y en ocasiones escuchamos la expresión cuando el Espíritu usaba a los profetas y nos decía que nos preparáramos más, que buscáramos más de su presencia en oración, en ayuno, en una obediencia total, porque lo que venía a pasos agigantados y nadie lo podía detener. Hoy podemos ver que los días han llegado y nadie, ninguna fuerza natural, ningún gobierno, por más poder que tenga, ha podido detener esta pandemia. La pandemia se sigue extendiendo. Pero nosotros tenemos un Dios en quien podemos confiar. Nosotros tenemos un Dios en quien levantar las manos. Un Dios que nos cubre con su gracia, con su poder. Que sus misericordias siguen extendidas sobre nosotros. Por eso en esta noche, pueblo que me escucha, quiero terminar esta exposición de la palabra del Señor pidiéndole una vez más que redoblemos nuestras fuerzas, que redoblemos nuestros trabajos en el Señor. Hoy no podemos congregarnos como nosotros hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, porque no se trata de una costumbre. Las costumbres son costumbres, pero los deberes son deberes. Los deberes es algo más que una costumbre. Hoy no nos podemos congregar como nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor, lo cual entendemos que no es una costumbre, sino un deber de buscar la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Pero sí les exhorto a que en nuestros hogares mantengamos una vida de oración.
una vida de comunión con Dios, una vida en ayuno. Vamos a redoblar el tiempo del ayuno, el tiempo de la oración, el tiempo de la lectura de la palabra del Señor, porque ella nos edifica para nuestra instrucción. Viviendo una vida en la santidad que Dios quiere que vivamos, en el sometimiento de su palabra, para que las misericordias de Dios sigan siendo extendidas sobre nosotros. Y que aunque el mundo viva confundido y haya perdido la paz, la iglesia del Señor sienta esa paz en nuestros corazones y que sintamos que sus misericordias están con nosotros y que Él nos sigue bendiciendo cada día. Que vemos ese resplandor que nos resplandece, que nos ilumina. Sentimos esa gracia divina que nos trae esa paz, que nada de lo que se mueve en este mundo nos quite la paz, sino que haya en nosotros esa paz que siga fluyendo en nuestro interior. Y pidiéndole también a nuestro Dios que por amor a su iglesia, Él siga extendiendo sus misericordias también. Que le digamos a nuestro Dios, como dijo Abraham. Abraham le dijo a Dios cuando intercedía por Sodoma y Gomorra, le dijo: si hubiesen 50 justos en esa ciudad, por 50 tú librarás la nación. Y siguió hasta que llegó al término de 10, cuando le dijo: y si hubiesen solamente 10 justos en esa ciudad, por amor a esos 10, tú librarás la nación. La iglesia de Jesucristo, los lavados con la sangre del Cordero, también debemos tomar esto como ejemplo y decirle todos los días a nuestro Dios: Señor, por amor al justo, tú libres las naciones de este mundo. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por sus atenciones, siempre esperando que la palabra sea de edificación a las vidas.